Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Apasionados por la Tecnología. A lo largo de estos últimos años, la implantación de los servicios cloud en las empresas es una tendencia incontestable. Casuísticas que van desde la extensión de los data centers locales hasta el uso de servicios especializados de inteligencia artificial son ejemplos concretos de cómo las organizaciones han incluido a los distintos proveedores cloud como parte de su portfolio. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Villar Escudero, arquitecto cloud en Paradigma Digital. Hola Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de compartir este ratito con vosotros. Bueno, muchísimas gracias por haber accedido a grabar este episodio con nosotros. Rubén, vamos a empezar con una pregunta importante. ¿Qué es Cloud Adoption Framework y qué puede aportar a nuestra organización? Bueno, los proveedores cloud son conscientes de que el éxito de su negocio depende de que a sus clientes les vaya bien. Y os quiero compartir un dato que yo cuando lo leí me pareció demoledor. Según la consultora Gartner, solo el 20% de las adopciones cloud de las grandes compañías en los últimos años ha tenido éxito. Vamos, que el 80% de los proyectos de los últimos años relacionados con la nube no han conseguido lo que pretendían. Y además ponen un ejemplo concreto, que es que muchos de estos proyectos se abordaban con el objetivo de reducir costes y no solo no los reducían, sino que los incrementaban en un 20 y hasta un 50%, lo que me parece una barbaridad. Por otro lado, luego si miramos los informes de previsiones, hay informes de la consultora IDC que nos dicen que para el año 2022 el 40% de la inversión tecnológica básica estará relacionada con la nube y que ese porcentaje se va a ir hasta el 80% en 2028. Entonces, por un lado tenemos que la inversión no para de crecer y que, por otro, que el porcentaje de proyectos que no van muy bien, pues es alto y preocupa, ¿no? Entonces, pone de manifiesto la importancia de contar con metodologías y herramientas adecuadas, pues, para abordar este tipo de proyectos. Al final, los proveedores cloud tienen una posición privilegiada, pues, para revisar qué funciona y qué no funciona tan bien en los proyectos de sus clientes. Entonces, cuando se dieron cuenta de que había este tipo de problemáticas, de proyectos que no iban bien y los clientes pues, no tenían los resultados esperados, pues decidieron dar un paso al frente y dijeron, pues bueno, vamos a proponer una aproximación sistematizada, metodológica, pues para que las personas que van a abordar proyectos cloud, las compañías, lo tengan y tengan un punto de partida. Pues en ese momento nacieron los Cloud Adoption Framework o CAF de forma abreviada. Al final es que sabemos que aunque toda empresa o organización es un mundo y tiene su propia idiosincrasia y no habrá dos experiencias iguales, sí que cuando analizamos ese tipo de proyectos, pues vemos tareas que funcionan bastante bien y otras que no funcionan tan bien. Así que encontramos como elementos comunes que pueden servir como guía de referencia. Y estas dos ideas, una visión metodológica por un lado y por otro ese aglutinamiento de buenas prácticas basadas en la experiencia, pues son las bases sobre las que se fundamentan todos los Cloud Adoption Framework, todos los CAF. Todos los proveedores cloud, Google, Azure, Amazon, tienen su propuesta de CAF. Y aunque cuando la están abordando, pues hablan de servicios concretos, sí que es verdad que es una aproximación lo suficientemente agnóstica como para que un CAF, por ejemplo, de Azure se pueda utilizar para hacer una puesta en Amazon, porque al final, pues la gente que participamos en ese tipo de proyectos, pues sabemos hacer correspondencia entre servicios. Y aunque cada uno tiene sus matices, sí que es verdad que tienen elementos comunes. Por ejemplo, todos hacen énfasis en la importancia de definir una estrategia previa, es decir, clarificar qué quiero conseguir cuando introduzco este tipo de servicios en mi organización y cómo voy a medir los resultados. También nos invitan a hacer un análisis de nuestra situación actual y a definir los pasos que sean necesarios pues, en las dimensiones organizativas y humanas. Y por último, también nos ayudan a diseñar esa infraestructura mínima necesaria pues, para desplegar servicios y aplicaciones en la nube, lo que se conoce como landing zone. Tú, Rubén, escribiste un post sobre este tema en el blog de Paradigma
y comentabas que la estrategia es una de las cosas más importantes de los CAF. ¿Por qué es eso? Y efectivamente, muchas veces cuando hablo de estrategia me viene a la mente una escena de Alicia en el País de las Maravillas, la película antigua de Disney, donde Alicia se encuentra con el gato de Cheshire en una encrucijada y le pregunta que qué camino tiene que tomar. El gato le pregunta que a dónde quiere ir y ella dice, me da igual. Dice, bueno, pues si no sabes dónde vas, en realidad cualquier camino te conduce allí. O sea, al final la nube pone encima de nuestra mesa multitud de oportunidades, pero todos los CAF nos invitan a hacer ese ejercicio previo de explicitar cuáles son nuestras motivaciones, porque hay un montón de motivaciones diferentes. Por ejemplo, podemos tener un data center en nuestra empresa que queremos llevar a la nube, pues para aprovechar sus capacidades distribuidas, de resiliencia o de crecimiento rápido. O también podemos tener la necesidad de un producto que tiene demandas puntuales del servicio y que no son fácilmente previsibles y entonces necesitamos pues algo que escale de manera automática y desasistida. O podemos querer aprovechar los servicios de inteligencia artificial que ahora pues se han puesto de moda, ¿no? Y que todos los proveedores cloud tienen pues para ofrecer un servicio más disruptivo frente a nuestros competidores. O puede ser que los necesitemos todos. Pero el caso es que los CAF ponen énfasis ahí porque esas decisiones, esas motivaciones previas vertebran las decisiones que luego se van a tomar. Por ejemplo, a nivel de operaciones, si estamos siguiendo una aproximación de que queremos llevar nuestro data center a la nube, pues seguramente podamos seguir funcionando en un modelo centralizado, donde nosotros le pedimos al equipo de operaciones, oye, necesito que me crees una máquina virtual. Él te la crea y cuando la tiene disponible, pues te da los datos y tú la usas. Pero si estamos siguiendo aproximaciones pues más novedosas, sobre todo pues eso, pues hay muchos ejemplos de inteligencia artificial, pues generalmente esas soluciones se utilizan por equipos muy especializados que necesitan cierta autonomía, es decir, necesitan que lo que necesitan del proveedor cloud pues se haga de forma rápida, lo puedan usar rápido, pivoten entre unas pruebas y otras y no pasen por el equipo de operaciones que a lo mejor pues les puede generar retraso, ¿no? O no responder con la velocidad que ellos demandan. Y además, en este punto, no solo nos hablan de la importancia de la estrategia, sino de la importancia de comunicarla bien, porque al final los proyectos en la nube suelen ser algo transversal a la compañía que va a precisar del empuje de muchas áreas. Y si éstas no han interiorizado bien el sentido de los cambios o de los resultados que se esperan y por qué son importantes, pues podemos encontrarnos con frenos que dificultan la consecución de esos objetivos. Otro punto clave, Rubén, es analizar la situación de nuestra organización. Cuéntanos un poquito por qué es esto. Claro, es que la introducción de los servicios en la nube supone un reto, porque al final se opera de forma distinta, por ejemplo, cómo se opera en la infraestructura que yo tengo en casa, en mi compañía. Entonces, conocer cuáles son los procesos afectados y el nivel de conocimiento del personal implicado, pues puede poner en relieve que hay que satisfacer nuevas necesidades que deben abordarse con los cambios que son propiamente tecnológicos. Entonces, los CAFA ahí nos invitan a hacer un análisis de nuestras fortalezas y debilidades para definir un camino pues de mejora continua e iterativa. Y además, cuando se hace ese análisis, generalmente nos levantan interdependencias que son necesarias para conseguir los objetivos que nos hemos marcado por la estrategia. Poniendo un ejemplo, suele ser habitual pues, que hay cargas, aplicaciones que se llevan a la nube, ¿no? Y que al final eso cuando hay que ponerlo en producción, pues hay que monitorizarlo y generalmente esa monitorización pues se encarga el equipo de operaciones. Pero el equipo de operaciones necesita conocer esas herramientas de monitorización que puede introducir nuevas la nube para revisarlo todo y responder rápidamente a los incidentes que pueda haber. Entonces el equipo debe tener el conocimiento necesario y si no lo tiene, pues habrá que poner en marcha planes de formación, certificar al personal o incluso reforzarlo. Y esto tiene que hacerse con el nivel de previsión suficiente para que esté listo cuando se necesite, es decir, no que se vaya a poner en producción y entonces en ese momento nos demos cuenta de que hay ciertas lagunas de conocimiento en el equipo de operaciones. Pues esta fase nos ayuda a hacer esa identificación previa. Muchas empresas, Rubén, comienzan a experimentar con la nube poniendo en marcha pequeñas pruebas de concepto y se encuentran con dificultades a la hora de trasladar los requisitos de seguridad, interconexión, etc. En Paradigma les ayudamos en este punto a configurar lo que se llama la landing zone. ¿Podrías entrar más en detalle?
Sí, eso es una situación muy habitual porque las compañías generalmente empiezan a trabajar como pruebas de concepto cuando desean abordar pues a utilizar servicios en la nube. Y generalmente son servicios vinculados a tecnologías novedosas como puede ser la inteligencia artificial, como ya he dicho, o tecnologías relacionadas con el Big Data, que además se llevan a cabo por personal que tiene un conocimiento técnico muy fuerte y que además está acostumbrado ya a usar servicios en la nube y consigue resultados muy rápido y además consigue resultados muy buenos. Entonces el personal se emociona y dice, ostras, esto hay que ponerlo en producción, que es fantástico cómo ha quedado. Pero claro, los requisitos de un entorno productivo no tienen nada que ver con un entorno de desarrollo o con una prueba de concepto. Entonces, cuando se van a industrializar, pues hay que tener en cuenta otras dimensiones que son las puramente funcionales. Hay que ver cómo se van a autenticar los usuarios, qué criterios de seguridad se van a establecer, si hay conexión a nivel de red entre nuestra infraestructura en la compañía y la nube, pues cómo se va a resolver, cómo se va a monitorizar, como ya he dicho, si va por ser un servicio crítico, necesitar de alta disponibilidad. ¿Cómo vamos a reaccionar ante un desastre? Porque la nube, aunque parezca que no se cae nunca, la nube falla y debemos estar preparados para ello. Entonces, los CAF lo que nos invitan es a establecer ese sustento base para poner en marcha el resto de servicios y soluciones, que es lo que se conoce pues, como desplegar esa landing zone, o en otros CAF pues, se llama hacer un proyecto de foundation. Y es muy habitual que las compañías en este punto se apoyen en partners externos porque sí que es verdad que ya se necesita un conocimiento más profundo de la nube concreta sobre la que se quiere trabajar, ¿no? Y entonces los partners pues aportamos tanto ese conocimiento como la experiencia previa de sobre qué puntos hay que poner el foco porque aunque como ya he dicho hay distintas CAF, cada nube pues propone el suyo, sí que es verdad que en este punto también hay unos elementos comunes. Por ejemplo, todos los CAF a la hora de establecer landing zone o foundation nos dicen que nos tenemos que fijar en la identidad, es decir, cómo se van a autenticar los usuarios. Muchas compañías ya tienen un sistema de autenticación en su entorno local. Entonces hay que decir, bueno, vamos a utilizar el mismo, se van a sincronizar de alguna manera, se van a integrar para que los usuarios y passwords sean los mismos, o incluso que yo, si estoy autenticado en mi entorno local, cuando salte a la nube no me vuelva a pedir la contraseña. ¿Qué pasa si hago un cambio aquí? ¿Se va a sincronizar en la nube o me va a pedir la autenticación de doble factor siempre o solo cuando entre a, a servicios pues un poquillo más sensibles, pues todo este tipo de decisiones se abordan en el punto de identidad. Luego hay otro punto que se conoce como gobierno, donde se trabaja en quién puede provisionar servicios y cómo se responde al compliance, si es un entorno regulatorio que tiene que cumplir ciertos requisitos o definir políticas de seguridad. Porque antes cuando ponía el ejemplo de equipos que tienen cierta o precisan de forma de cierta autonomía para responder de forma ágil, no significa que puedan hacer lo que quieran, porque hay prácticas que pueden poner en riesgo la seguridad de los activos de la compañía. Entonces, en este punto de gobierno, yo puedo definir políticas que diga, bueno, yo te dejo crear determinados servicios, te dejo que crees tus máquinas virtuales, que provisiones estos servicios de inteligencia artificial, pero ojo, no me expongas nada a Internet porque eso me puede generar un problema, ¿no? Pues en este punto se trabaja ese tipo de políticas automáticas para llegar a un balance, ¿no?, entre autonomía y que las cosas estén bien hechas. Luego otro punto importante que se trabaja en las landing zones es la interconexión, lo que comentaba de las redes, porque sobre todo en grandes compañías la nube no actúa de forma aislada. Necesita conectarles con cosas que haya en los data centers de la compañía o incluso si es una compañía ya de cierto tamaño, pues puede ser que incluso tenga distintas nubes y hay que ver cómo se van a conectar. ¿Van a pasar por la infraestructura on-premise o se van a conectar entre ellas directamente? ¿Cuál es la topología de red que voy a poner? ¿Voy a ir a un modelo sencillito o voy a seguir un modelo estrella, ¿no?, que es una topología muy típica? Pues en ese punto, en este punto se trabaja en ese tipo de decisiones. Además, también se analiza un poco la criticidad de las cosas, pues para ver si necesito una línea dedicada con cierto ancho de banda o me vale con una VPN, etcétera, ¿no? Otro punto que se trabaja mucho en las landing zone, como ya he dicho, es la monitorización por su importancia, ¿no? Es decir, cómo voy a auditar que todos los servicios estén funcionando convenientemente, cómo me van a avisar
de si hay algo que no responde o que se ha caído o que no tiene el rendimiento adecuado, pues para que yo pueda intervenir. Qué servicios y soluciones voy a utilizar para monitorizarlo, porque puede ser que ya utilice las que vengan, que me dé la nube, o puedo querer integrarlas con las soluciones que ya tengo, pues para no marear mucho al equipo de operaciones, ¿no? Y que solo tengan un único punto de mirar, donde mirar. Pues esas cosas se miran en esta fase de etapa de revisar la monitorización. Y por último, también ponen mucho el foco en el control de costes, porque como mencioné al principio, la reducción de costes es un objetivo muy típico de cuando una compañía quiere llevarse cosas a la nube, pero usar la nube per se no te da una reducción de costes. De hecho, si no tienes cuidado, lo más probable que te pase es que, como dice Gartner, que los incrementes y además los incrementes en cantidades nada desdeñables. Entonces, cuando uno se va a la nube, tiene que también aprovechar las ventajas que te da la nube. Antes, cuando estabas en tu data center, creabas tu máquina, la dejabas ahí y bueno, pues si la usaban bien y si no también. Ahora en la nube una máquina virtual probablemente te cueste más, pero si no la usas puedes destruirla y crearla cuando la vayas a usar, ¿no? Entonces también hay que ir cambiando un poco la cultura y ese tipo de cosas pues se abordan en cuanto al control de costes, como también la posibilidad de hacer un control de costes de grano fino, ¿no? Es decir, cómo voy a imputar que esta máquina virtual que yo he creado pues va al centro de costes de este proyecto, ¿no? Pues se ponen en marcha políticas de etiquetado, de facturación, pues que se abordan en este punto. Y como veis, hay un montón de puntos que si no se abordan con un checklist de manera sistematizada, pues es probable que se te olviden y que te des cuenta cuando ya estés en un entorno productivo y te estén generando problemas. Ya vamos terminando, Rubén. No sé si quieres cerrar haciendo algún tipo de conclusión o un resumen de por qué los CAF son una herramienta a tener en cuenta. Hmm. Pues como habréis visto, al final la puesta en marcha de servicios sobre la nube es un desafío que no está exento pues de potenciales dificultades. Entonces, en mi opinión, contar con una aproximación metodológica sistematizada que nos permita aprovechar toda la experiencia previa de los que lo han hecho con éxito antes y además conocer los problemas a los que se han enfrentado y cómo los han resuelto, pues para mí es una herramienta fundamental en la que tener en tu caja de herramientas. Además, los CAF también proporcionan un lenguaje común a todos los actores, ¿no?, que intervenimos en este tipo de proyectos, ya sea el proveedor, el partner o la empresa, porque nos da unos conceptos ya clarificados a los que aferrarnos. Entonces, a mí cuando me llega un cliente y me dice, mira, estoy trabajando en mi landing zone y estoy con la zona en la parte de identidad, pues ya me hago una idea de a lo que se está enfrentando. Y si no tuviera el CAF, habría que alinear, ¿no?, que entendemos probablemente el concepto de landing zone, a nadie se le habría ocurrido y tendríamos que primero ponernos de acuerdo para luego poner a trabajar en lo concreto. Y además a mí en lo personal, los CAF me han servido para darme cuenta de que no solo hay una dimensión tecnológica en este tipo de proyectos. Cuando yo quise aprender de la nube en la parte técnica, pues uno consulta la información, ve que el camino seguramente que más beneficio le va a dar es certificarse, porque el proveedor pues garantiza que tienes unos conocimientos para abordar este tipo de proyectos de adopción de la nube, pero la tecnología solo es una dimensión más. Entonces los CAF ponen de manifiesto que la estrategia, la organización y las personas que intervienen son igual de importantes y que tú puedes tener un proyecto tecnológicamente exquisito, pero que si no has tenido en cuenta las otras dimensiones se te vaya al traste. Entonces yo creo que conocer los CAF seguro que va a enriquecer nuestra visión para abordar este tipo de proyectos, independientemente de que luego uno pues haga un seguimiento más exhaustivo o menos de lo que nos proponen. Muchísimas gracias, Rubén, por haber estado hoy con nosotros este ratito, por habernos contado tu experiencia con los Cloud Adoption Frameworks y muchísimas gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología.
Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.